Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro viaje por la historia. Yo soy el ilustrador y hoy nos embarcaremos en un viaje apasionante a través del tiempo para explorar uno de los periodos más transformadores de la historia mundial, la colonización española. Durante los próximos minutos, nos sumergiremos en las complejas y fascinantes historias que dieron forma a un nuevo mundo. En 1492, un evento cambiaría el curso de la historia para siempre. Cristóbal Colón, un navegante genovés al servicio de los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, se embarcó en una expedición audaz. Su objetivo era encontrar una nueva ruta hacia las ricas tierras de Asia, pero en su lugar, topó con un continente hasta entonces desconocido para los europeos, América. Este encuentro marcó el inicio de una era de exploración y conquista sin precedentes. La colonización española no solo se trató de la expansión territorial, fue un encuentro de culturas, ideas y civilizaciones. Los españoles trajeron consigo su lengua, religión y costumbres, entrelazándose con las ricas y diversas culturas indígenas americanas. Este choque cultural dejó un legado profundo que aún resuena en la actualidad. A lo largo de los siglos XVI y XVII, los conquistadores españoles, motivados por la búsqueda de riqueza, gloria y la propagación del cristianismo, se adentraron en territorios desconocidos, enfrentándose a imperios poderosos como los aztecas en México y los incas en Perú. Estas conquistas estuvieron marcadas por hazañas de valentía y atrocidades, dando forma a un nuevo orden mundial. Pero la colonización española no fue solo una historia de conquistadores y emperadores. Fue también la historia de personas comunes, agricultores, artesanos, misioneros, y los millones de indígenas y africanos que vieron transformadas sus vidas. Fue una época de intercambio cultural, conflicto, resistencia y supervivencia. En este video, vamos a explorar no solo los grandes eventos y figuras históricas, sino también las historias menos conocidas que conforman el mosaico de la colonización española. Desde las primeras expediciones hasta el declive del imperio, cada paso de esta era nos revela algo nuevo sobre nuestra historia compartida. Así que acompáñenme en este viaje a través del tiempo, y descubramos juntos las 23 curiosidades más fascinantes de la colonización española. Y no olviden, si les gusta el contenido, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio. Empecemos. 1. Cristóbal Colón no sabía que había descubierto un nuevo continente. En 1492, Cristóbal Colón zarpó en un viaje que cambiaría el mundo para siempre, pero lo que él no sabía era que estaba a punto de descubrir un nuevo continente. Colón partió con la intención de encontrar una ruta más corta hacia Asia, navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Sin embargo, en lugar de llegar a las ricas tierras de Asia, como esperaba, Colón se encontró con las islas del Caribe. A pesar de este histórico descubrimiento, Colón murió creyendo que había llegado a las costas de Asia. No fue hasta años después que se reconoció que en realidad había encontrado un nuevo continente, que posteriormente se conocería como América. Este error de navegación no solo marcó el inicio de la era de exploración, sino que también abrió un capítulo completamente nuevo en la historia de la humanidad. 2. El Tratado de Tordesillas. En 1494, 2 años después del viaje de Cristóbal Colón, se firmó un acuerdo crucial que cambiaría el rumbo de la historia, el Tratado de Tordesillas. Este tratado, negociado por la Santa Sede y firmado por las potencias marítimas de España y Portugal, tenía un objetivo simple pero monumental: dividir las tierras descubiertas y por descubrir entre estas dos naciones. Según el tratado, una línea imaginaria trazada en el Atlántico daba a Portugal los derechos de exploración y colonización al este de esa línea, mientras que España obtuvo los derechos al oeste. Este acuerdo no solo definió las esferas de influencia de estos dos imperios, sino que también tuvo un impacto duradero en el mapa político y cultural del mundo, especialmente en América y África. El Tratado de Tordesillas es un ejemplo temprano de la geopolítica internacional, donde las fronteras y los destinos de naciones enteras se determinaron con un simple trazo sobre un mapa. 3. La primera ciudad fundada por españoles en América. En el mismo año de 1494, en el corazón de lo que hoy conocemos como República Dominicana, se estableció la primera ciudad fundada por españoles en América, la Isabela. Nombrada en honor a la reina Isabel de Castilla, la Isabela fue fundada por Cristóbal Colón durante su segundo viaje al Nuevo Mundo. Esta ciudad representó un hito crucial en la historia de la colonización, ya que fue el primer asentamiento europeo permanente en América. Aunque la Isabela no prosperó como se esperaba y eventualmente fue abandonada, su fundación marcó el comienzo de la expansión y asentamiento español en el continente americano. Este primer paso sentó las bases para futuras ciudades y colonias que cambiarían el rostro del Nuevo Mundo, dejando una huella indeleble en la historia y la cultura de América. 4. El primer europeo que vio el Océano Pacífico.
En 1513, un acontecimiento histórico tuvo lugar en las páginas de la exploración mundial. Vasco Núñez de Balboa se convirtió en el primer europeo en presenciar la vastedad del Océano Pacífico. Balboa, un explorador español, inició una arriesgada expedición a través del Istmo de Panamá. Tras un agotador viaje a través de densas selvas y terrenos montañosos, Balboa y sus hombres llegaron finalmente a una cima desde la cual observaron un nuevo y vasto océano. En ese momento, Balboa bautizó estas aguas desconocidas como Mar del Sur. Este descubrimiento fue crucial, ya que reveló la existencia de un enorme cuerpo de aguas separando Asia de las Américas, y abrió la puerta a futuras exploraciones y conquistas en la región del Pacífico. La hazaña de Balboa marcó un hito en la historia de la exploración y amplió significativamente el entendimiento geográfico del mundo en la época. 5. El primer libro impreso en América. En 1539, se produjo un avance significativo en la historia de la impresión en el Nuevo Mundo, la publicación del primer libro impreso en América. Este libro no era otro que un catecismo, escrito en lengua mexicana, también conocida como náhuatl. Este acontecimiento tuvo lugar en la Ciudad de México y marcó el comienzo de la era de la impresión en el continente americano. El catecismo fue una herramienta crucial para los misioneros españoles en su esfuerzo por evangelizar a las poblaciones indígenas. Al traducir textos religiosos a las lenguas locales, los españoles buscaban facilitar la comprensión y la aceptación del cristianismo. Este primer libro impreso no solo es un testamento de los cambios culturales y religiosos que se estaban produciendo en América, sino también un símbolo del inicio de una nueva era en la difusión del conocimiento y la información en el Nuevo Mundo. 6. La Universidad de San Marcos en Lima. En el corazón de Lima, Perú, se encuentra un emblema de la historia y la educación en América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fundada en 1551, San Marcos tiene el honor de ser la universidad más antigua del continente americano. Su creación fue un hito en la época colonial, reflejando el interés de los conquistadores españoles en establecer instituciones de enseñanza superior en sus nuevas colonias. A lo largo de los siglos, San Marcos ha sido testigo y protagonista de numerosos eventos históricos, convirtiéndose en un símbolo de la tradición académica y cultural en América Latina. Esta venerable institución no solo ha formado a generaciones de líderes y pensadores, sino que también ha sido un faro de conocimiento y progreso en una región en constante transformación. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la educación en la construcción de sociedades más justas y conocedoras. 7. El primer asentamiento permanente en Estados Unidos. En 1565, en lo que hoy es el estado de Florida en Estados Unidos, se estableció un hito significativo en la historia de la colonización americana, la fundación de San Agustín. Este asentamiento, creado por el explorador español Pedro Menéndez de Avilés, se convirtió en la ciudad más antigua de Estados Unidos ocupada de manera continua. San Agustín fue establecida no solo como una base para futuras expediciones españolas, sino también como un bastión contra las incursiones francesas en la región. A lo largo de los años, San Agustín se desarrolló y prosperó, convirtiéndose en un centro clave de la presencia española en América del Norte. Esta ciudad es un testamento vivo del extenso legado español en los Estados Unidos, con su arquitectura colonial, su historia rica y su influencia cultural que aún resuena en la región hoy en día. La fundación de San Agustín marca un capítulo crucial en la historia temprana de América, demostrando la complejidad y la duración de la influencia europea en el Nuevo Mundo. 8. El intercambio colombino. El intercambio colombino, que tuvo lugar en el siglo XVI, fue un fenómeno que transformó las dietas y las culturas tanto de Europa como del Nuevo Mundo. Este intercambio, iniciado por los viajes de Cristóbal Colón y otros exploradores, llevó a la introducción de alimentos fundamentales como el tomate, el maíz y la papa en Europa. Estos cultivos, originarios de América, se integraron rápidamente en la cocina europea, revolucionando la alimentación y la agricultura del continente. El tomate, por ejemplo, se convirtió en un ingrediente esencial en la cocina italiana, mientras que la papa fue fundamental para la dieta en países como Irlanda. De manera similar, alimentos y recursos de Europa, como el trigo y el ganado, se introdujeron en América, enriqueciendo la diversidad agrícola y alimentaria del continente. Este intercambio de productos agrícolas, animales y otras mercancías no solo cambió los hábitos alimenticios y la economía de ambos continentes, sino que también tuvo un impacto profundo en sus sociedades y culturas, moldeando de manera duradera la historia mundial. 9. El imperio más grande de su tiempo. Durante el siglo XVI, el imperio español alcanzó un logro monumental, se convirtió en el imperio más grande de su tiempo. Esta expansión comenzó con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y continuó con las conquistas y exploraciones de otros territorios. El imperio español abarcaba vastas regiones en América, Europa, África y Asia.
En América, los españoles establecieron colonias que se extendían desde la actual California en el norte hasta el sur de Chile y Argentina. En Europa, bajo el reinado de Carlos V y Felipe II, el imperio incluía territorios como los Países Bajos y partes de Italia y Alemania. Además, el imperio tenía presencia en Filipinas y en la costa africana. Este dominio global no solo fue una proeza de exploración y conquista militar, sino también un hito en la historia de la administración y la política internacional. El Imperio Español fue pionero en el concepto de un imperio global, y su influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras, dejando un legado duradero en los ámbitos cultural, lingüístico y político en todo el mundo. 10. Los caballos no eran nativos de América. En el siglo XVI, los españoles llevaron a cabo un cambio ecológico significativo en América, la reintroducción del caballo. Aunque hoy en día asociamos el caballo con muchas culturas indígenas americanas, estos animales no eran nativos del continente. De hecho, habían desaparecido de América al final de la última edad de hielo. Con la llegada de los españoles, los caballos regresaron a América, transformando las sociedades, la economía e incluso la guerra en el Nuevo Mundo. Los caballos facilitaron el transporte, la agricultura y la exploración. Para muchas culturas indígenas, como los pueblos de las grandes llanuras, los caballos se convirtieron en un aspecto central de su vida y su cultura. La reintroducción del caballo es un ejemplo del profundo impacto del intercambio colombino, donde la migración de especies entre Europa y América alteró irrevocablemente los ecosistemas y las sociedades de ambos continentes. 11. La leyenda negra. En el siglo XVI, surgió un fenómeno conocido como la leyenda negra, una narrativa que jugó un papel clave en la percepción histórica de la colonización española en América. La leyenda negra se originó como una forma de propaganda, especialmente por parte de rivales políticos y económicos de España, como los Países Bajos e Inglaterra. Esta propaganda buscaba retratar a los españoles como crueles, brutales y avariciosos, exagerando y a menudo inventando historias sobre sus crímenes y abusos en el Nuevo Mundo. Si bien es cierto que la colonización española involucró actos de violencia y opresión, la leyenda negra amplificó estos aspectos de manera desproporcionada. Con el tiempo, estas historias se difundieron y arraigaron en la conciencia europea, influenciando la visión del Imperio Español y su legado en América. La leyenda negra ha sido objeto de debate y análisis histórico, siendo un ejemplo temprano de cómo la propaganda y la política pueden influir y distorsionar la comprensión de la historia. 12. Los primeros hospitales en América. En el siglo XVI, con la expansión española en el Nuevo Mundo, se estableció otro importante legado, la fundación de los primeros hospitales en América. Estos hospitales, creados por los españoles, representaron un avance significativo en la atención médica en el continente. El primero de estos hospitales fue el Hospital de Jesús Nazareno, fundado en 1524 en la Ciudad de México por Hernán Cortés. Estos hospitales no solo atendían a los colonizadores, sino también a las poblaciones indígenas, proporcionando cuidados médicos que eran, en ese momento, bastante avanzados para la época. La creación de estos centros de salud refleja un aspecto de la colonización que va más allá de la conquista y el asentamiento, abarcando también el desarrollo de infraestructura y servicios comunitarios. Estos primeros hospitales sentaron las bases para futuros avances médicos en América y son un testimonio del intercambio cultural y tecnológico entre Europa y el Nuevo Mundo. 13. La Plata de Potosí. La ciudad de Potosí, ubicada en lo que hoy es Bolivia, se convirtió en el centro de una de las mayores fiebres de plata de la historia. Las minas de Potosí, descubiertas en 1545, rápidamente se transformaron en la fuente más grande de plata del mundo, desempeñando un papel fundamental en la financiación del Imperio Español y, por extensión, de Europa. La inmensa riqueza extraída de estas minas no solo impulsó la economía española, sino que también tuvo un impacto significativo en la economía global de la época. La plata de Potosí fue esencial para el desarrollo del comercio mundial, especialmente en las relaciones entre Europa, América y Asia. Sin embargo, esta riqueza se obtuvo a un costo humano y ambiental considerable, con condiciones de trabajo extremadamente duras para los mineros, en su mayoría indígenas y africanos esclavizados. La historia de las minas de Potosí es un claro ejemplo de cómo los recursos naturales pueden transformar el curso de la historia, a la vez que revela las complejidades y los costos humanos de la colonización y la explotación económica. 14. La Real Audiencia. Durante el período de la colonización española en América, se estableció un innovador sistema de justicia conocido como la Real Audiencia. Este sistema, implementado por primera vez en el Nuevo Mundo en Santo Domingo en 1511, representó el primer esfuerzo por parte de los españoles para organizar y administrar la justicia en sus territorios americanos. La Real Audiencia no solo servía como un tribunal de justicia, sino que también desempeñaba funciones administrativas y gubernamentales.
Estas instituciones eran presididas por jueces designados por la corona española y tenían la autoridad para tomar decisiones legales, supervisar asuntos locales y asegurar el cumplimiento de las leyes en las colonias. Con el tiempo, las reales audiencias se establecieron en varias ciudades importantes de América Latina, convirtiéndose en un componente clave de la estructura administrativa y judicial del Imperio Español en América. Estos tribunales no solo ayudaron a mantener el orden y la ley, sino que también facilitaron la integración de las nuevas tierras en el sistema legal y administrativo del imperio, sentando las bases para el desarrollo del sistema legal en América Latina. 15. El Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial de vital importancia durante la época de la colonización española en América, se extendía por más de 2.600 kilómetros, desde la Ciudad de México hasta el pueblo de San Juan de Nuevo México. Este camino, establecido en el siglo XVI, era el eje principal para el transporte y el comercio entre el centro de México y las regiones más al norte del Imperio Español. A lo largo de esta ruta, se transportaban no solo bienes comerciales como plata, textiles y alimentos, sino también ideas, culturas y personas. El Camino Real facilitó la expansión y consolidación del poder español en América del Norte, y su trazado fue esencial para el desarrollo de asentamientos y ciudades a lo largo de su recorrido. Además, desempeñó un papel crucial en la difusión del cristianismo, la cultura y las tradiciones españolas en las regiones del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Esta histórica ruta no solo es un símbolo del legado colonial español en América, sino también un testimonio del intercambio y la interconexión que caracterizaron la era de la colonización. 16. El mestizaje. Uno de los fenómenos más significativos que surgieron de la colonización española en América fue el mestizaje, un proceso de mezcla y fusión de culturas indígenas, africanas y europeas. Este mestizaje no solo se reflejó en la demografía del Nuevo Mundo, sino también en la creación de una rica y diversa herencia cultural. La unión de estas diferentes culturas dio origen a nuevas tradiciones, prácticas religiosas, idiomas, artes y formas de vida. En particular, la contribución de los pueblos indígenas y africanos fue fundamental en la formación de la identidad cultural de muchas regiones de América Latina. El mestizaje también se manifestó en la gastronomía, la música y el arte, creando un tapiz cultural único que caracteriza a América Latina hasta el día de hoy. Este proceso de intercambio y fusión cultural es un legado duradero de la época colonial, demostrando cómo el encuentro de diferentes mundos puede dar lugar a nuevas y ricas tradiciones. 17. Los códices mesoamericanos. Uno de los aspectos más fascinantes del encuentro entre dos mundos fue el descubrimiento de los códices mesoamericanos. Estos documentos, creados por culturas precolombinas como los mayas y los aztecas, contenían una riqueza de información sobre sus sistemas de escritura, conocimientos astronómicos, rituales religiosos y prácticas cotidianas. A pesar de que muchos códices fueron destruidos en los primeros años de la colonización, algunos fueron estudiados y preservados por eruditos y clérigos españoles fascinados por estas culturas. Personajes como Bernardino de Sahagún y Diego Durán realizaron un trabajo meticuloso para comprender y documentar el conocimiento contenido en estos códices, combinando la información con relatos de informantes indígenas. Gracias a sus esfuerzos, se conservaron valiosos testimonios de las civilizaciones mesoamericanas, proporcionando una ventana invaluable al pasado precolombino. Los códices que sobreviven son considerados hoy en día tesoros culturales y fuentes clave para entender las complejas sociedades que florecieron en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos. 18. Los mapas de América. Los cartógrafos españoles desempeñaron un papel fundamental en la creación de los primeros mapas detallados del Nuevo Mundo. Estos mapas eran herramientas esenciales para los navegantes y exploradores, y también servían como instrumentos políticos y de propaganda para el Imperio Español. A medida que los exploradores regresaban de sus viajes con información sobre nuevas tierras y costas, los cartógrafos trabajaban incansablemente para actualizar y refinar sus mapas. Estos mapas no solo mostraban la geografía y los contornos de las tierras recién descubiertas, sino que también incluían detalles sobre recursos naturales, asentamientos indígenas y rutas marítimas. Algunos de los mapas más destacados de la época, como los realizados por Juan de la Cosa, Diego Rivero y los hermanos Padrón, son considerados hoy obras maestras de la cartografía y documentan la evolución del conocimiento geográfico de la época. Estos mapas son un legado invaluable que ilustra la expansión del mundo conocido y la complejidad del proceso de exploración y colonización en América. 19. El Galeón de Manila. Una de las rutas comerciales más importantes y prolongadas de la historia, fue un puente crucial que conectó Asia con América durante la colonización española. Establecida en 1565, esta ruta marítima unía Manila, en las Filipinas, con Acapulco, en México. Los galeones, cargados con valiosas mercancías asiáticas como sedas, especias, porcelana y objetos preciosos,
cruzaban el Océano Pacífico una vez al año, llevando estos exóticos bienes al Nuevo Mundo. A cambio, los galeones transportaban plata americana y otros productos hacia Asia. Esta ruta no solo fue fundamental para el comercio global, sino que también facilitó intercambios culturales entre Oriente y Occidente. El galeón de Manila operó durante más de 250 años, siendo una vía vital para el Imperio Español y un precursor de las modernas rutas comerciales globales. La influencia de esta ruta se refleja aún hoy en la fusión cultural y en los lazos históricos entre Asia y América Latina. 20. Sor Juana Inés de la Cruz. Una figura icónica del México colonial, dejó una huella indeleble en la literatura y la religión de su época. Nacida en 1648, Sor Juana fue una monja, poeta y dramaturga autodidacta cuya inteligencia y habilidad literaria la hicieron famosa en todo el virreinato de la Nueva España. Considerada una de las primeras feministas de América, Sor Juana luchó incansablemente por el derecho de las mujeres a la educación. Sus poemas y obras de teatro, que combinan ingenio, erudición y una profunda exploración de temas como el amor, la fe y el conocimiento, siguen siendo celebrados por su belleza y complejidad. Sor Juana también es recordada por sus cartas, en las que defendió con vehemencia su derecho a la libertad intelectual frente a las restricciones de la época. A pesar de las presiones que enfrentó para renunciar a su trabajo literario y científico, su legado perdura como un testimonio de su genio y de su lucha por la igualdad y el conocimiento. La obra de Sor Juana Inés de la Cruz no solo enriqueció la cultura del México colonial, sino que también se ha convertido en un pilar de la literatura hispanoamericana. 21. El primer periódico americano. En 1722, un hito en la historia de la prensa americana tuvo lugar en la Nueva España, actual México, con la publicación del primer periódico del continente, Gaceta de México. Fundado por Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche, este periódico semanal jugó un papel crucial en la difusión de noticias y acontecimientos tanto locales como europeos. La Gaceta de México abría una ventana al mundo para sus lectores, ofreciendo información sobre política, economía, ciencia y cultura. Aunque estaba supervisada por las autoridades coloniales y tenía un enfoque en asuntos relacionados con la Iglesia y el gobierno, este periódico sentó las bases para el periodismo en América Latina. La aparición de la Gaceta de México marcó el comienzo de una era de prensa escrita en el Nuevo Mundo, desempeñando un papel esencial en la comunicación y el intercambio de ideas durante el período colonial. 22. Rebelión de Tupac Amaru II. La rebelión de Tupac Amaru II, que tuvo lugar entre 1780 y 1782 en el Virreinato del Perú, es recordada como una de las primeras y más significativas rebeliones anticoloniales en América. Liderada por José Gabriel Condorcanqui, quien adoptó el nombre de Tupac Amaru II en honor a su ancestro inca, la rebelión fue una respuesta al creciente descontento con las políticas opresivas y los abusos cometidos por las autoridades coloniales españolas. Tupac Amaru II, descendiente de la nobleza inca, encabezó un levantamiento que comenzó en Tinta y rápidamente se extendió por todo el sur del Perú. Aunque la rebelión fue brutalmente reprimida por las fuerzas coloniales y Tupac Amaru II fue ejecutado, su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia y desafío a la opresión colonial. Este levantamiento no solo desafió el poder español, sino que también inspiró futuras luchas por la independencia en toda América Latina. La rebelión de Tupac Amaru II destaca en la historia como un momento clave en el que los pueblos indígenas y mestizos se unieron en un esfuerzo por liberarse del yugo colonial. 23. Las misiones jesuíticas. Durante los siglos XVII y XVIII, las misiones jesuíticas desempeñaron un papel fundamental en la evangelización y la educación en Sudamérica. Establecidas por la Compañía de Jesús, estas misiones buscaban convertir a los pueblos indígenas al cristianismo y enseñarles las costumbres europeas. Las misiones jesuíticas no solo se centraban en la enseñanza religiosa, sino que también impartían conocimientos en agricultura, artesanía, música y arte, fomentando así un desarrollo integral de las comunidades indígenas. Estas misiones crearon asentamientos, conocidos como reducciones, que se convirtieron en centros de cultura y educación, ofreciendo a los indígenas protección frente a los abusos de los colonizadores. A pesar de que la influencia de las misiones jesuíticas terminó con la expulsión de la orden en 1767, su legado perdura en las impresionantes iglesias y en las comunidades que aún conservan las tradiciones y el conocimiento transmitidos por los jesuitas. Estas misiones son un ejemplo notable de cómo la fe y la educación se entrelazaron en el proceso de colonización y dejaron una huella profunda en la historia cultural de Sudamérica. La colonización española en América fue una era de transformaciones profundas y duraderas.
A través de estos 23 puntos clave, hemos explorado distintos aspectos de este periodo histórico, desde el descubrimiento accidental de un nuevo continente hasta el establecimiento de la primera universidad en América. Hemos visto cómo tratados, como el de Tordesillas, dividieron un mundo desconocido y cómo el intercambio colombino alteró para siempre las dietas y culturas de dos mundos. Los españoles no solo trajeron consigo a América la imprenta, el periódico y el sistema judicial, sino que también introdujeron especies animales como el caballo y dieron lugar a una mezcla cultural y racial única, el mestizaje. Las misiones jesuíticas y figuras como Sor Juana Inés de la Cruz destacaron en la evangelización y la educación, mientras que el Galeón de Manila abrió un nuevo capítulo en el comercio global. A través de todo esto, el Imperio Español no solo forjó el imperio más grande de su tiempo, sino que también dejó un legado inconfundible que sigue resonando en el idioma, la cultura, la religión y las instituciones de América Latina. Este viaje por la historia nos invita a reflexionar sobre el impacto y las complejidades de este periodo, y a profundizar en los aspectos históricos y culturales de una época que moldeó el mundo tal como lo conocemos hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la colonización española en América. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir este video para explorar más sobre la rica y fascinante historia de nuestro mundo. Hasta la próxima.